Ya. ¿Y qué le parece esta intervención, bueno, la posible intervención del gobierno en Repsol? ¿Cree que se está volviendo, ¿cómo se llama a la gran transformación, o es muy apresurado, muy adelantado decir esto? Bueno, evidentemente que en el programa de la llamada gran transformación estaba evidentemente la nacionalización o estatización de una serie de actividades, entre comillas, llamadas estratégicas, como algunos las llaman, sin darse cuenta de lo absurdo que significa darle al Estado actividades que, por si eventualmente son consideradas estratégicas, deben de ser más eficientes que las demás, cuando el Estado ha demostrado en el Perú y en todos los países del mundo su más absoluta ineficiencia para la actividad empresarial. Entonces, sería en parte sí un retorno a lo que planteaba la gran transformación, pero lo más importante es que, aunque no fuera un retorno completo a eso, sí es una medida que tendría consecuencias muy graves en varios aspectos. Uno, es una pésima señal para los inversionistas nacionales y extranjeros. Segundo, tendría la intención clarísima de poder regular precios, porque evidentemente controlando ahí sí el monopolio del refinamiento de la gasolina, porque ya Petroperú es dueño de la otra refinería grande en Talara y de una pequeña en Pampilla. No, la Pampilla es la de Repsol, la de Conchán. Entonces, justamente la Pampilla la tiene Repsol y es la única que le hace competencia a las otras dos. Entonces, poner la Pampilla en manos del Estado significaría un monopolio completo en ese tema. Y por supuesto que políticamente es un gravísimo retroceso. Y por ejemplo, esto de las consecuencias negativas, ¿podría ampliarlo un poco más, políticas, sociales, económicas, si el Estado decide intervenir? Bueno, las consecuencias económicas son varias. Uno es la utilización, o un gasto, vamos a decir, de más de 2.000 millones de dólares, que evidentemente terminan afectando el bolsillo de los peruanos. Ese es dinero que sale de nuestros propios impuestos. Y el Estado no tiene derecho a malgastar esos recursos de esa manera. Y sobre todo teniendo en cuenta que la Pampilla necesita una modernización. Por eso es que Repsol quiere vender, y por eso es que otras compañías privadas no tienen interés en comprarle. Entonces, como los privados no tienen interés, y por algo no lo tienen, entonces Repsol se lo ofrece al Estado, o el Estado se interesa en comprarlo. Claro, porque ahí quizás no interesa tanto la rentabilidad como la intención política de, por ejemplo, controlar el precio de combustibles, que a su vez tendría un efecto político, que es abaratar combustibles ficticiamente, subsidiándolos, y por tanto con dinero de todos los peruanos también, para aumentar la popularidad del gobierno. Aumentada la popularidad del gobierno, más fácilmente podría aceptar el país la reelección conyugal, la postulación indebida, ilegal de Nadine Heredia. Y indirectamente, y quizá no de inmediato, pero en el mediano y largo plazo, volveríamos otra vez a tener una empresa que puede aprovecharse, además de políticamente, para generar más burocracia, empleando a gente de este gobierno, y no necesariamente capacitada, y de los futuros gobiernos, porque es otra empresa en la que se pueden meter a más personal de confianza, entre comillas. O sea, crear personas no capacitadas solo por su afiliación política o su lealtad a un partido o una ideología. Exactamente. O por compadrazgo de quienes están o quienes ingresan a manejar esa empresa, por amiguismo, por compadrazgo, darle trabajo, o sea, crear puestos y generar más burocracia innecesariamente. Y en segundo lugar, también en el mediano y largo plazo, otra vez podríamos empezar a sentir que perdemos recursos que son indispensables para poder
que el Estado, para conseguir que el Estado cumpla con su función, en términos de infraestructura, en términos de mejoramiento de la salud, en términos de mejoramiento de la educación. Hay tantas cosas prioritarias en las que el Estado tiene que actuar porque está dando un pésimo servicio. Es absurdo que se deriven o se distraigan por lo menos 2.000 millones de dólares y en el futuro sabe Dios cuántas pérdidas posibles. Entonces es, desde todo punto de vista, absurdo. Sobre Venezuela, quería pasar una pregunta rápida. ¿No cree usted que el viaje de Ollanta a Venezuela, sin una crítica fuerte o clara de lo que pasó, lo que busca es una especie de, vale la palabra, chinerismo en el Perú? Por ejemplo, yo te apoyo hoy, mañana Evo o Correa pueden apoyarme a mí para que un subalterno, mi esposa o algún familiar continúe en el... Por supuesto, no tengo la menor duda de que esa es una de las posibles intenciones. Y en todo caso, junto con esa, está digamos, el sentir que necesitaba esta retribución, entre comillas, a la ayuda que en su momento el régimen chavista le hizo a Humala en financiándolo para sus campañas, para las dos campañas. Y además, junto con eso, quizá una preocupación de que Maduro pudiera molestarse por el hecho de que Humala no acudiera y por tanto dar a conocer justamente la ayuda financiera que en su momento le otorgaron tanto a Humala como a la propia Nadine. Entonces hay ahí una mezcla de cosas. Un interés de que hoy por ti, mañana por mí, y otra, una preocupación de que revelen cosas que en Venezuela estoy seguro saben. Y por supuesto que me parece una gravísima inconsecuencia el que se apoye a un gobierno y sobre todo a un presidente que ha sido elegido con tantas evidencias de fraude electoral y de acaparamiento de todas las instituciones. Usted mencionó, por ejemplo, que el Estado nunca ha sido eficiente en el manejo de empresas, de las empresas, pero por ejemplo en el caso europeo se han dado ejemplos de que se han manejado eficientemente. El caso francés. Es cierto, son dos realidades diferentes, pero ¿por qué usted cree que en el Perú el Estado no es tan eficiente manejando las empresas públicas? La pregunta me sirve para corregir un poco mi afirmación anterior. Efectivamente, no siempre el Estado maneja mal lo que tiene en sus manos, es verdad. Pero creo yo que también es verdad y es posible afirmar lo siguiente, que en todo caso es lo que quise dar a entender con mi declaración. Si bien no en todos los casos el Estado lo hace mal y eventualmente deficitariamente, pero en probablemente la mayor parte de esos casos el sector privado lo haría mucho mejor. Entonces, ¿por qué privarnos de un servicio de mejor calidad si estuviera en manos privadas, que un servicio que, bueno, no es totalmente negativo, pero que no es tan bueno como debería? O sea, hay que buscar lo mejor. Y lo que yo sí creo es que siempre el sector privado, cuando está en juego sus recursos, defiende y administra mejor las cosas que cuando la hace el Estado de una propiedad supuestamente de todos y en el fondo de nadie. Pero comprendo y también es efectivamente cierto que en algunos otros países el Estado no haya sido tan ineficiente como en el Perú. Sí, ahí también hay un problema, o digamos una diferencia de cultura, de formación, de preparación, de menos demagogia, pero también en Europa y en Estados Unidos se dan casos, y no digamos nada en América Latina, de graves deficiencias y eventualmente de grave corrupción. Pero acepto la corrección. Una cosa que se ha criticado de la empresa privada es que siempre ha sido, por ejemplo, Latinoamérica, es que tenía un compadrazgo con el gobierno y que tendían ambos a repartirse la riqueza y esta no llegaba al pueblo o a las mayorías.
Usted ve, por ejemplo, cierto cambio en estos últimos años. Hay empresas que ya se le han puesto reglas, pero ¿ve un cambio sustancial o no se ha avanzado mucho en ese aspecto? Sí veo un cambio sustancial en la realidad. A veces no veo un cambio sustancial en la intencionalidad de algunas empresas o de algunos empresarios. ¿Por qué digo esto? Hay un cambio porque gran parte de la economía, yo diría, y con los años será más si es que perseveramos en la línea de acción, la economía empieza a funcionar con garantías establecidas en la Constitución y en las leyes, sin prácticamente intervención, digamos, con la mínima intervención necesaria de parte del Estado. Cuando el Estado, con las normas antiguas, con la Constitución anterior y con las leyes anteriores, que han sido felizmente modificadas y en algunos casos derogadas, intervenía en la economía como lo hacía, se prestaba mucho más a esa posibilidad de mercantilismo, le llamamos en el Perú, a que algunos empresarios, tanto grandes como medianos, se concertaran con el poder para obtener beneficios. Por ejemplo, la mayor época de mercantilismo que ha habido en el Perú es durante la época en que primó lo que la CEPAL llamó la sustitución de importaciones, el modelo de crecimiento interno sustituyendo importaciones, donde se protegía supuestamente a la industria nacional con la excusa de proteger ante el avasallamiento de la competencia extranjera, ¿no? De gente más fuerte, con más recursos, con más espaldas financieras. Pero ¿qué conseguimos con eso? Conseguimos el retraso de nuestra industria, el mayor mercantilismo, por cierto, y productos y servicios de mala calidad y encima caros. Cuando el Perú se ha empezado a abrir al mundo, a una economía abierta y de competencia internacional, los empresarios que no supieron modernizarse tuvieron que quebrar. Aquellos que supieron hacerlo, modernizándose y compitiendo, pues están hoy en muchísimo mejor condiciones que antes. Y las nuevas inversiones que han venido saben que tienen que invertir con calidad y con eficiencia, porque si no se los come la competencia. ¿Quién es el beneficiario de todo eso? La población general, el consumidor. De manera que sí, en la intencionalidad, en la intención, seguro que hay muchísimos empresarios todavía que les gustaría y en cierta medida todavía tienen alguna posible conexión con el poder político que les dé beneficios, pero en la gran mayoría de los casos, creo yo, con las reglas actuales, eso ya se da muchísimo menos. Y en la misma medida en que hay más inversión, con reglas claras de juego, con seguridad jurídica, con estabilidad económica, con estabilidad fiscal, los resultados, o digamos, la riqueza empieza a llegar a la gente que antes no llegaba, porque se crean más empresas, porque hay más empleo, se generan más puestos de trabajo, y la única manera de salir de la pobreza es con trabajo productivo. Los programas sociales alivian una situación temporal, pero no sacan a nadie de la pobreza. Como se podría decir, hay que enseñarle a pescar, no regalarle. Exactamente. Ese es el dicho que mejor se aplica en esta situación. Y según usted, ¿cuándo el Estado, por ejemplo, debería intervenir para ayudar a las personas, al pueblo? Por ejemplo, cito el ejemplo del caso de la crisis del 29, donde con el presidente americano Hoover no se intervenía, se dejó prácticamente hacer lo que querían los empresarios y se vino una crisis tremenda. No fue Hoover, sino Roosevelt, ¿no? Hoover era el presidente, Roosevelt hizo el New Deal y transformó la sociedad americana con una mayor intervención. No fue una, sí, yo estaba pensando, efectivamente, yo creo que ahí hubo una necesidad, digamos, temporal y de emergencia evidente, y en esos casos, bueno, sí, es lo mismo que en situaciones normales no es lógico que venga el Estado y le construya unas casas a unas personas en forma gratuita, pero como consecuencia de un terremoto o de una calamidad pública, sí es entendible que se tome también medidas de emergencia, que venga el Estado y que por lo menos unas viviendas temporales o que ayude mediante bonos para que la gente pueda reconstruir sus viviendas, etc. O sea, las emergencias
requieren a veces medidas de emergencia. Pero cuando la situación es, en teoría, digamos, en principio, una situación más o menos normal, esa intervención de esa forma no se justifica de parte del Estado. ¿Cuándo debe intervenir el Estado? Yo diría que el Estado debe, no solo puede, sino que debe intervenir subsidiariamente. Y lo que pasa es que algunos no entienden lo que significa la subsidiariedad. Para algunos subsidiariedad es subsidios, y no es eso solamente, eso es reducir a un concepto muy pequeño el concepto real del principio de subsidiariedad. El principio se sustenta en tres, a su vez, hechos o conceptos. Que la entidad mayor solo debe hacer lo que la menor no puede hacer por sí misma. Solo debe hacerlo mientras la menor no esté en capacidad de hacerlo, y debe de poner los medios para que cuanto antes la menor, la sociedad menor, la institución menor, pueda hacerlo por sí misma. Les pongo el ejemplo muy sencillo, digamos, ridiculizando, o mejor dicho, exagerando, pero que es didáctico. Cuando un niño no sabe caminar, ¿qué hacen sus padres para movilizarlo de un lado a otro? Lo levantan, lo cargan, lo movilizan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el chico no sabe movilizarse por sí mismo. Es decir, los padres no comen por el niño, los padres no duermen por el niño. O sea, enseñarles, darle lo un minuto, hacer solo lo que el otro no puede hacer. Okay. Segundo, hacerlo solo mientras no puede hacerlo por sí mismo. Cuando un niño ya está en capacidad de aprender a caminar, lo dejan caminar, porque incluso si se cae no hay problema, porque está aprendiendo, y están tratando de que cuanto antes camine por sí mismo, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, o sea, lo hacen solo, no lo cargan cuando ya sabe caminar, porque lo malcriarían. Y en tercer lugar, toda la familia está tratando de que cuanto antes la criatura pueda caminar, aprenda a caminar. Esos son los tres principios que acabo de mencionar, los tres conceptos. Apliquémoslo a la sociedad. Entonces, el Estado solo debe hacer aquello que la sociedad no puede hacer. Hay muchas cosas que la sociedad no puede hacer y otras que no puede hacer con la intensidad con la que se necesita. Por ejemplo, el tema educativo. El objetivo no debe ser en un país que todos puedan educarse gratuitamente. El objetivo es que todos tengan la posibilidad de educarse y de pagar lo que cuesta su educación. Pero como eso en la práctica es un imposible, porque siempre habrá gente requerida de ayuda, el Estado tiene que intervenir en la educación. Ahora, tiene que intervenir con una educación buena, de no menor calidad que la privada, ¿no? Y igual en salud, igual en una serie de cosas, y otras actividades sí que son siempre propias del Estado, por ejemplo la infraestructura, ¿no? Entonces, ya me he perdido quizá, pero lo que creo es que esas son las ocasiones en las que el Estado debe intervenir, y esa es la forma temporal o ya sea corta o larga o indefinida en que el Estado debe intervenir. Y otra más, el Estado por supuesto no puede permitir ni monopolios ni, o para decirlo de manera más general, privilegios y la palabra no me sale, distorsión de mercados. Ahí sí tiene que actuar. En Perú ya existen instituciones para actuar en eso, concretamente el INDECOPI, que es el que regula que haya efectivamente libre competencia. Yo quisiera pasar al tema, por ejemplo, de su estancia como ministro de Defensa. Sobre el RAE, muchos han hablado sobre el RAE del narcoterrorismo que existe. ¿Qué soluciones usted cree que se podían dar para este problema? ¿Cómo acabarlo? Porque numéricamente parece un grupo pequeño de hombres en un área limitada, pero no son destruidos o aniquilados. Se sabe que el problema es político y militar, como son las guerrillas, pero ¿qué soluciones usted le vería al problema? El problema es político, es social y es económico.
analicemos el tema. Político, en el sentido de que sí hay una necesidad de que intervenga no solo las fuerzas del orden, ni principalmente, aunque evidentemente estamos en o sea, no se puede permitir tampoco que esto se extienda y que se extienda del lugar que está ahora felizmente y por otro lado lamentablemente concentrado. O sea que sí hay una labor de las fuerzas del orden, pero evidentemente no es lo principal que el Estado tiene que hacer. El Estado tiene que permitir, como se permitió en el Alto Guayaga, en la región San Martín, construyendo infraestructura, hacer posible que los que cultivan coca ilegalmente puedan dedicarse a cultivar otras cosas, porque entonces podrán sacar a través de esa infraestructura, de las carreteras, de las vías de comunicación, sus productos al mercado. Pero ¿le es rentable ese cambio de coca? Si tuvieran medios de comunicación, sí, por supuesto. Así ha sido en la zona de San Martín, donde había unas extensiones enormes de siembra de coca antes de entrar al BRAE, a la zona propiamente del BRAE. Y sin embargo, hoy la mayor parte de San Martín está alrededor de cultivos francamente legales y muy productivos. Palma aceitera, por ejemplo, entre otros. Pero entonces hay un problema, digamos, hay una tensión que tiene que ser multidisciplinaria, multisectorial. Lamentablemente digamos, evidentemente las fuerzas del orden tienen que intervenir y conforme avanzan en su lucha y en su pacificación de determinadas zonas, pero de inmediato tienen que haber esas otras aportaciones que desgraciadamente no hemos sido capaces, ni en este gobierno ni en los anteriores, de hacerlo con eficiencia. Algo se ha hecho, pero no con la rapidez y con la coordinación y eficiencia de vida. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque el problema no es solamente de orden político, es también de orden económico. Desgraciadamente el narcotráfico mueve pues millones de dólares. Entonces ahí sí que requeriríamos de una ayuda de los países consumidores. Eso no lo han llegado a... Y si lo han entendido, por lo menos no han sido consecuentes con el haber entendido el problema. Los países productores tenemos parte de la responsabilidad, pero no toda la responsabilidad. Los países consumidores de la droga también tienen responsabilidad. Y si ellos, que tienen más recursos y están más desarrollados y que tienen un problema mayor que el que tienen los países productores, no comprenden y no disponen o no ponen a disposición recursos que permitan un ataque global al tema, eso no va a tener solución a corto plazo ni a mediano plazo, desgraciadamente. Aun cuando solucionáramos el problema de la infraestructura, por ejemplo, y la sustitución de cultivos, haciéndola viable, bueno, hay situaciones como la de México, por ejemplo, hay muchos otros países, pero donde, bueno, el narcotráfico ya no está mezclado con terrorismo, aunque en la práctica los narcotraficantes también hagan acciones terroristas, pero digamos, no es una subversión con la idea de tomar el poder. De infiltrarse sí, pero no de tomarlo, sino hacer negocio. Entonces es un problema muy grande. Por lo tanto, hay que atacar en todos los sectores, sabiendo que no tiene solución a corto plazo, desgraciadamente. ¿Y usted estaría de acuerdo con que se legalice, por ejemplo, el consumo? Hay quienes consideran que eso sería quizá la solución. Yo no me inclino por eso porque veo las consecuencias humanas gravísimas de legalizar un consumo, una comercialización de un producto que hace daño y que mata. O sea, la comparación que se hace siempre es con lo del licor, pero el licor no mata. El licor, en el menor de los casos, crea adicción. En la droga, en la mayor de los casos, crea adicción. El licor, en el menor de los casos, se dan, pero en el menor de los casos causa enfermedades graves y muerte. La droga, en la mayor parte de los casos, causa enfermedades graves y muerte, y desgracias familiares enormes. Ahora, dejando eso de lado, que para mí es muy importante, en todo caso, para que funcione una economía de mercado y que se baje el precio de las drogas y que permita que el tema se pueda eventualmente resolver, tendría que ser una cosa global, no puede ser algunos países, porque simplemente entonces el consumo o la producción o la comercialización se dirige a esos países.
Y esos países sufren más que los demás, en los que se permite. Entonces, tiene que ser una estrategia global. Total. O sea, si quieren hacerlo, tienen que hacerlo todos los países del mundo. Entonces, que todo el mundo, en todo el mundo se liberalice. Yo tengo objeciones de otro tipo, ¿no? Morales, hay gente que tiene objeciones médicas, etc. Pero para que funcione, tendría que haber una libertad completa, porque si no, como digo, se van a dirigir a aquellos países donde eso sea permitido, y siempre habrá producción o comercialización en países donde no es permitido. Entonces, hay países que sufrirán más que otros. Y en su experiencia como ministro de Defensa, ¿por qué Estados Unidos no puede controlar ese gran consumo? ¿No le pone la suficiente atención o está más allá de...? Yo preguntaría primero una cosa. ¿Quieren solucionarlo? Yo no tengo una respuesta. Estados Unidos gasta, la cifra que tengo del año 92, imagínense lo que será ahora. En el 92, Estados Unidos gastaba en los diferentes programas para combatir la droga dentro de su propio territorio $150.000 millones anuales. Y nos daban a nosotros, y nos siguen dando, en promedio 60-70 millones de dólares anuales para combatir la droga. Esa es la ayuda, gran parte de la cual se va en sueldos de los propios agentes de la DEA, o en mantenimiento, o en combustible de los helicópteros que ponen a disposición de la gente de la DEA. Es esa manera de ayudar. Eso es lógico. Con que nos dieran el 5% de esa cifra, que serían 7.500 millones de dólares por año, y que lo repartieran entre los 3 países que en América del Sur producen la mayor parte de la cocaína, la coca, ¿no? Bolivia, Perú y Colombia. ¿Qué se imaginan la cantidad de infraestructura y de vías de comunicación en general que podríamos hacer para el beneficio de las poblaciones productoras de coca que están hoy totalmente marginadas? Con lo que significaría 7.500 entre 3, vamos a decir, 2.000 millones ya, 2.000 millones de dólares anuales solo dedicado a construir infraestructura. E incluso podríamos plantearles, no lo hagan o sea, no nos den la plata a nosotros, que las empresas constructoras de sus países páguenle ustedes y que ellas vengan a hacernos las carreteras, contratando mano de obra local, por ejemplo. Pero que las hagan ellos, o sea, ni siquiera nos tienen que dar la plata a nosotros. Sí, porque podría haber la duda de que si se le da al gobierno... Que no la use bien. Ya, está bien. Entonces, por eso, no la den nosotros. Pague a sus empresas constructoras, que nosotros les permitimos que vengan aquí, que contraten personal peruano, mano de obra peruana, pero con sus técnicos y su gente, que se dediquen a construir carreteras, de acuerdo a un plan que podemos establecer en conjunto. En 5 años hemos conectado el Perú y Sudamérica con eso. Y entonces ahí sí que cabe perfectamente programas exitosos de sustitución de cultivos, porque ahí sí habrían carreteras. Bueno, quizá no podríamos entrar inmediatamente al Biscatán, hasta el propio Biscatán por el tema terror, está bien, pero se puede avanzar en muchísimas otras cosas, en muchísimas otras zonas. No hay, yo creo que no hay verdadera voluntad de solucionarlo. No sé por qué, pero... Quisiera preguntarle sobre, por ejemplo, la opinión ambivalente de Toledo sobre el caso de Venezuela. Primero da un tuit en que no se define, después sí. ¿Qué es lo que busca él con estas opiniones? Y raro, ¿no? Porque él, que se dice que ha sido perseguido, debería tener una opinión, una posición más dura, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que para gente que no conoce tanto a Toledo, yo comprendo que se extrañe. A mí no me extraña. Esa es la personalidad de Toledo. La incoherencia constante, la falsedad y la pose en cada situación. Toledo lo único que persigue es popularidad en su figura. Entonces, cuando ve que, digamos, no está tan claro y que, para mencionar el caso, ¿no? Él pensó que lo que le representaría una actitud positiva ante la población es
no poner impedimentos a una autorización de viaje. Cuando se da cuenta al día siguiente de que efectivamente ha sido impopular la medida y que es incoherente, entonces quiere volverse atrás. Ya había metido en el problema a su gente y al país, porque los llamó, según ha declarado el propio Daniel Mora, a cada uno de sus congresistas para asegurarse que votaran a favor. Y al día siguiente reclama, dice que el presidente tendrá que asumir las consecuencias de su decisión. No, es que el señor Toledo siempre ha sido un hombre megalómano y un hombre, ¿cómo se llama? Recurre a la mentira constantemente. Mitómano. Entonces, esa combinación de megalómano con mitómano a mí no, por eso no me extrañan las actitudes del señor Toledo. Yo quería hacer una pregunta sobre la democracia en el Perú y en Latinoamérica. Mucho se ha dicho de los avances de la democracia, pero si uno revisa el pasado de Latinoamérica, ve que siempre la democracia o ha existido precariamente o ha sido sustituida por gobiernos militares corruptos, Pérez Jiménez, Trujillo y Dígora, y el pueblo todavía desconfía mucho de la democracia porque no la ve como representativa. También eso hace que muchas personas crean en el comunismo. ¿Por qué usted cree que se da eso a pesar de los avances que ha hecho la democracia? Por falta de valores morales. La democracia no funciona sin valores, como no funciona ningún régimen económico, digamos, ningún régimen político sin valores. Pero en la democracia, digamos, los valores tienen mucha más importancia porque son la base del entendimiento y de los acuerdos. Si hay constante desconfianza entre los actores, tanto del Estado respecto a la sociedad, de los empresarios entre ellos, de los empresarios con sus empleados, del gobierno con la oposición, etc. Si todos consideran que los demás son corruptos, porque desgraciadamente hay mucha corrupción y no hay valores morales de sinceridad, de transparencia, de fortaleza, de prudencia, etc. Pero los verdaderos valores que implican virtudes personales en los mismos actores y en la mayor parte de la sociedad. Entonces, la democracia que requiere esos fundamentos se tambalea porque no los tiene. Un régimen autocrático que tenga un poquito mejor, digamos, los valores, de repente es más eficiente a la luz de la población. Y por eso cuando la democracia, en mi concepto, cuando faltan valores, desgraciadamente lo único que se hace es desprestigiar más la democracia. No significa que entonces hay que ir a un gobierno dictatorial o autocrático. No. Lo que digo es que hay que mantener la democracia, pero sabiendo que si no mejoramos los valores, la democracia no va a ser más eficiente, desgraciadamente, en sus fundamentos. Y la gente seguirá teniendo mucha desconfianza del sistema democrático. Pero lo que sí está demostrado en mi juicio es que la democracia por sí misma, justamente porque cuando faltan valores, entonces no se defiende la democracia, no se defiende la autoridad, que hay que defenderla sin miedo, no se defiende la ley, que hay que defenderla sin miedo. O sea, los que incumplen la ley, no me refiero solo a los delincuentes o a los narcoterroristas, sino me refiero a los radicales que protestan cometiendo delitos. No digo el derecho a huelga, que eso lo tiene, pero si yo paralizo una carretera, una vía de comunicación, cojo rehenes, asesino, hiero a policías, etc., yo estoy cometiendo delitos.